inicial y nosotros damos la oportunidad. Nosotros vamos a empezar nuestra clase y como es un capítulo grande y nos toca con muchos medicamentos, muchos fármacos, vamos a empezar, vamos a dar continuidad y van a ver que no vamos a tocar sobre todos los fármacos, pero en el slide de ustedes va a tener, yo tuve que arreglar un poco porque no vamos a tener tiempo de hablarnos de todos los fármacos, pero ustedes ya saben, ya consiguen leer y entender, pero ahí son los fármacos que vamos a decir que tienen menor importancia. Pero esto no quiere decir que no vamos a hacer ninguna pregunta. Tienen que leer el libro, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando de la telitromicina y vamos a continuar hablando de una clase de fármacos que son los macrólidos que dimos en la semana pasada. Pero la telitromicina es derivado semisintético de la eritromicina, pero no es de la clase de los macrólidos, sino que él es un cetólido. También tiene 14 átomos, pero la telitromicina, ellas tienen la capacidad de inducir el desarrollo de una reacción adversa grave, que es la hepatitis medicamentosa aguda. Entonces, tenemos ahí la telitromicina con un uso restrito. No vamos a utilizar a todos los pacientes sin criterios. ¿Por qué? Porque la hepatotoxicidad de este fármaco limita su uso. Tenemos el mecanismo de acción de la telitromicina semejante a de los macrólidos que actúa sobre la subunidad 50S de las bacterias e impide la producción de proteínas por las bacterias. Es un fármaco que no presenta formulación parenteral. Es un fármaco de administración exclusivamente por vía oral. Y cuando comparamos la concentración de este fármaco en el líquido intersticial, en la sangre, y comparamos con la concentración que tenemos del fármaco en el interior de las células, llega a tener más de 500 veces más fármacos dentro de las células que afuera. Entonces, es un fármaco que también se deposita en las células de los tejidos. Utilizamos telitromicina para los casos de infecciones. Tenemos ahí el uso más restrito para neumonía adquirida en la comunidad por microorganismos como el neumococo, que es resistente a otros grupos de fármacos como las penicilinas y los macrólidos. Pero se recuerden que como es un fármaco que es muy hepatotóxico, nosotros tenemos que evaluar bien si el paciente puede recibir este fármaco. Si él ya tiene cualquier patología hepática, si él ya está utilizando otros fármacos que tienen potencial hepatotóxico, no debemos elegir la telitromicina como un fármaco para tratar a este paciente. Y si el paciente tiene insuficiencia renal grave, debemos reducir la dosis. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a quedar por más tiempo y aumenta el tiempo de sobrevida y puede aumentar su potencial hepatotóxico. La tetraciclina, un fármaco semisintético derivado de la clortetraciclina. Es una clase de fármacos, las tetraciclinas. Pero tenemos un antibiótico que lleva este nombre, tetraciclina.
aisló por la primera vez en 1948 y es un derivado de un hongo. ¿Se dieron cuenta que los hongos son productores de muchas sustancias antibióticas, verdad? Y en el caso de la tetraciclina, es derivado del Streptomyces aurofaciens. En la realidad, la clortetraciclina, el hongo genera la clortetraciclina, produce, y a partir de la clortetraciclina, las farmacéuticas cambian su estructura química y entonces tenemos ahí otros fármacos, la tetraciclina, doxiciclina y minociclina, que van a presentar diferentes farmacocinéticas. Por ejemplo, un diferente tiempo de semivida, una diferencia en la metabolización, una diferencia en el volumen de distribución, porque tenemos ahí pequeños cambios en la estructura que permite cambios importantes en la cinética de los fármacos. Se recuerden que todos van a actuar, van a presentar el mismo mecanismo de acción. La clortetraciclina no se comercializa más, entonces tenemos la tetra, la doxi, la minociclina. Todos estos fármacos presentan acción bacteriostática. Y cuando hablamos del espectro de acción de las tetraciclinas, tenemos un amplio espectro, porque cubre gram positivos, cubre gram negativos y también cubre las bacterias que son las anaerobias. Y nosotros sabemos que las bacterias anaerobias son bacterias que nosotros no tenemos una amplia diversidad de antibióticos que actúan sobre ellas. Los que actúan son eficaces, pero tenemos menos antibióticos para elegir, para utilizar en un caso de una infección por una bacteria anaerobia. Y podemos observar que la actividad antibacteriana, el espectro de acción de las tetraciclinas, tenemos gran actuación sobre los gram positivos, sobre los gram negativos y también sobre bacterias que son intracelulares como el micoplasma y la clamidia y el ureaplasma. Tenemos aquí la acción sobre algunas, hola Bruno, sobre algunos microorganismos como los bacilos gram negativos, cocos gram negativos. Miren que tenemos las pseudomonas y los gram positivos, tantos cocos como bacilos. Y también son antibióticos que son eficaces contra grupos especiales de bacterias como la Rickettsia, la Coxiella burnet. Rickettsia es la bacteria que causa la enfermedad de la garrapata. Suele tener prevalencia en regiones donde hay, principalmente en Brasil, capivara. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que no tenemos prevalencia en Brasil, acá en Paraguay, pero es prevalente en los Estados Unidos. Lyme, que es la Borrelia burgdorferi. Y es una enfermedad que no tiene cura, se controla, pero no se elimina completamente. Hay muchos, aquella Avril Lavigne, una cantora americana, ella tiene esta enfermedad. Y tiene muchos artistas ahí americanos que tienen también esta enfermedad. Se controla. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? ¿Ah? ¿Cómo se adquiere por vector? También, si no me equivoco, por garrapatas también. Yo no me recuerdo bien el medio de transmisión. Nosotros llegamos a ver sobre esa bacteria que el doctor Peralta no le dio importancia por no ser tan típico encontrar algo así por acá. No, exactamente, no tiene prevalencia acá.
Pero siempre debemos preguntar a nuestro paciente si viajó hacia algún lado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya vieron en las TVs por asignatura que tienen unos programas que llaman así, Parasitas Asesinos. Y a nosotros es tan común las enfermedades que nos tocan ahí en esta serie. Y así, yo siempre me río muchísimo porque a nosotros es común y a ellos no, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Larvas, estas cosas así, estas enfermedades parasitarias mismo. Y acá no tenemos Lyme, por eso que no hay importancia, pero tenemos que pensar, dependiendo, yo no me recuerdo de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, realmente yo no estudié específicamente esta enfermedad, pero si tenemos un paciente que nos llega con algunas manifestaciones clínicas que corresponden en parte a la enfermedad de Lyme y él tiene, por ejemplo, un viaje a los Estados Unidos, una historia de viaje, nosotros vamos a pensar en última oportunidad, así para excluir, ¿verdad? Cuando no conseguimos detectar la enfermedad. Doutor, a gente tem que decorar a dosagem, todos esses. Claro que não. Porque eu estou passando óleo. Não. Eu olho a dosagem, nem vejo. Eu não. E eu nunca vi Dr. Saul pedir. Tá? Mas e esses micro-organismos aí? Não também. O que eu quero que saiba é que atua em gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Ele vai pedir para aquelas coisas que ele falou, né? Porque eu só estou pegando isso para estudar. Sim, eu quero que vocês entendam, uma vez que vocês leem uma tabela, que vocês saibam entender. Vocês estão de frente a uma tabela que vocês saibam ler. Mas eu não vou pedir dose e não vou pedir para vocês decorarem. A não ser que tenha alguma coisa muito específica. Por exemplo, vancomicina não atua em gram negativo. Sim. Nós temos medicamento que atua muito bem em pseudomonas. Sabe, essas coisas muito pontuais. Não... Tá? Não precisa se preocupar. Ninguém, tá? Não estou pegando para estudar isso aí. Eu falei, cara, será que fica isso aí? E farmacocinética também. Não vou pedir nada de número, união a proteínas plasmáticas. É coisa muito pontual, que é muito específico. E que a gente fala em aula. Tá? Se tem algum... Por exemplo, nós vamos ver aqui. Nessa mesma... Nós vimos macrólidos. A azitromicina não pode dar com comida. Isso é um dado da farmacocinética importante, concorda? A claritromicina tanto faz, não é? Ou então ser uso de intravenoso, intramuscular ou semi-oral. Quanto tempo? Tipo assim, se pode iniciar com alimento ou não? Esse tipo de informação. Sim, que são coisas muito gerais, entendeu? Não vou pedir para vocês, quanto que une a proteína... Eu tive meu professor de farmacologia, quanto que une a proteína plasmática, quanto que se elimina, que não sei o que... Era uma loucura. Mas, assim, não precisa. Eu quero que vocês entendam o conteúdo, tá? E miren que são antibióticos que não atuam solamente sobre bactérias. Acá temos el treponema. ¿Qué causa el treponema? Sífilis. Esto tenemos obligación de saber porque tenemos una alta prevalencia, ¿verdad? Tenemos que saber. Una espiroqueta que causa sífilis. Y los otros no son bacterias, son parásitos. ¿Verdad? Y miren que también son fármacos que actúan contra parásitos. Mecanismo de acción. Actúan inhibiendo la producción de proteínas. Un ratito.
El mecanismo de acción, la farmacodinamia, ¿cómo actúa? Inhibe la subunidad 30S de los ribosomas, impidiendo la producción de las proteínas. Eu sei que eu já deveria saber isso, porém eu também confundo. A farmacodinâmica é a mesma coisa que mecanismo de ação, além de outras coisas. A farmacodinâmica é o mecanismo de ação. É onde atua a bactéria, onde atua o fármaco. No caso, nós estamos falando de antimicrobianos e aonde está o alvo dele? Nas bactérias, né? Porque nós vamos ter outros medicamentos que a farmacodinâmica dele está como? Mecanismo de ação, uns receptores nas células do nosso corpo, tá? Então, farmacodinâmica vai ser a mesma coisa que o mecanismo de ação. Lembra que é o que o fármaco faz no nosso corpo. E a farmacocinética é o que o nosso organismo faz com o fármaco. Para que entendam de uma maneira simples assim, porque vai além, né? Bem simples mesmo, né? Mas o outro conteúdo vocês já sabem, vocês já tiveram. Bom, como todos os antibióticos, as bactérias desarrollam mecanismos de resistência contra los antibióticos. Las bacterias pueden desarrollar resistencia, sea porque recibió un plásmido con la información genética para producir una subunidad 30S modificada o cambios en su ADN, ¿verdad? Y que le permite producir una porción 30S diferente donde el fármaco no va a reconocer más su sitio de unión. Y también las bacterias producen enzimas que degradan los antibióticos. Y las bacterias también pueden producir las bombas de flujo. ¿Se recuerdan de las bombas de flujo? Que captan el fármaco que entró en el interior de la bacteria y le saca de la bacteria. Pode. Se você dá subdoses, pode. Porque você estimula a bactéria a se proteger contra o antibiótico e você não mata ela. Além de que subdoses mata aquelas que são mais fraquinhas e permitem a permanência das bactérias que são mais fortes. Daquelas que têm como resistir um pouco. Tá? Isso acaba sendo como se fosse porque ele está treinando para... Sim, ele seleciona o mecanismo de seleção das bactérias. Nesse caso, o antibiótico fuerza la mutación de su genoma. Sí, hay algunos antibióticos que fuerzan, sí. Cuando no administramos de la manera correcta. Por eso que siempre debemos de tener una administración consciente de los antibióticos y yo digo que así, nosotros tenemos la capacidad de hacer la diferencia en todos los pacientes que vamos a atender. No importa si los médicos no hacen, no les dan las informaciones, si los otros no dan, ustedes pueden dar. Podemos hacer la diferencia en una población, en una pequeña población, de que lo que corresponde al puesto de salud que está trabajando todos los días. ¿Verdad? Debemos decir a nuestro paciente, vas a tomar este remedio por 10 días, pero es importante que tomes, te vas a sentir bien en el segundo, tercer día. Pero si no tomas tu remedio, puede hacer con que las bacterias se queden ahí y más resistentes. Y ahí tenemos que, otra oportunidad, utilizar antibióticos que son más fuertes. Entonces, para evitar, tienes que tomar todo el tratamiento indicado por el médico. Debemos concientizar a nuestro paciente, principalmente si son niños. Los niños educan a sus padres. Si nosotros, por ejemplo, enseñamos a los niños a lavar las manos,
ellos enseñan a sus padres en su casa. Entonces, siempre todo podemos empezar principalmente en los niños. Y también se sabe que los patógenos intracelulares como la clamidia, micoplasma, ureaplasma no producen resistencia a los antibióticos. Tal vez porque estos antibióticos se acumulan en el interior de las células y ahí llegan en grandes concentraciones, ¿verdad? La farmacocinética, tenemos ahí administración por vía oral, solamente vía oral. A nuestros pacientes, cuando vamos a indicar tetraciclinas, le vamos a decir, no puede estar con tu estómago lleno, tiene que estar en ayuno. ¿Por qué? Porque estos son algunos de los iones, pero hay otros iones que también le gustan a la tetraciclina. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, el calcio de la leche y las tetraciclinas, ellos tienen afinidad, ellos se unen. Y cuando se unen dos sustancias, tenemos una sustancia de mayor peso molecular. No se absorbe la tetraciclina unido al calcio, magnesio, hierro. ¿Y qué es lo que pasa? Si no se absorbe, no llega a la sangre, no va a cumplir su función y va a ser eliminada en las heces. Simplemente se pierde el fármaco. Entonces, esta es una información que debemos de recordar sobre la farmacocinética de las tetraciclinas. No podemos administrar con comidas. No administramos a las embarazadas. ¿Por qué? Porque son fármacos que se depositan en los huesos y se depositan en los dientes que aún no se rompieron. A nosotros podemos tomar tetraciclina y nada nos pasa. Pero a los niños que todavía tienen sus dientes de leche, a los niños que son más chicos y que todavía no se rompieron sus dientes de leche, cuando se rompen los dientes son amarillos, con manchas. Esta es una característica. Si es un diente de leche, muy bien, pero ¿y si es un diente permanente? ¿Verdad? Sí, por toda la vida. Ahí tiene que hacer, hay técnicas hoy de clareamiento que mejoran un poco. Pero no debemos administrar en las embarazadas porque causa malformación. No, pero porque se depositan los huesos y los dientes de los niños. Não, porque vai se depositar nos dentes que não nasceram ainda. Tá? Não damos para crianças e nem para grávidas, ok? Y vamos a decir a nuestros pacientes que tienen que tomar 1 hora antes de las comidas o 2 horas después, porque ahí el paciente va a estar en ayuno. La excreción biliar de las formas farmacéuticas que son de acción prolongada ocurre por ciclo enterohepático, que son aquellos ciclos que ya les expliqué, ¿verdad? Que pasa, se sale por la bilis, las bacterias actúan sobre el fármaco, quebra la unión del ácido glucurónico con la bilis y se vuelve a absorber y se queda ahí por un tiempo. No Brasil é conhecido como cabeça preta, porque siempre un lado de la cápsula, y viene en cápsula, va a ser negro. Y nosotros tenemos indicación ahí para acné, los pacientes que tienen una acné moderada, se indica
el fármaco se intenta, por ejemplo, mejorar la acné con tetraciclina de 4 a 6 meses. Y si no mejora, ahí tenemos los retinoides, ¿verdad? La isotretinoína que se usa, ¿verdad? Reacciones adversas causadas por el uso de las tetraciclinas: aumento del nitrógeno ureico, o conocido como BUN, y en casos de insuficiencia renal, uremia grave. Porque como el fármaco aumenta el nitrógeno ureico y la insuficiencia renal no se elimina estos compuestos ureicos, tenemos uremia grave, que en general se manifiesta con alteraciones neurológicas. El paciente puede presentar fotosensibilidad, urticaria, unicólisis. Miren los dientes de un paciente que utilizó tetraciclina, o que su mamá, cuando niño, ¿verdad? Y cuando su mamá utilizó tetraciclina. Así se queda. Y acá las alteraciones de las uñas. Las interacciones, antagonizan los efectos de otros antibióticos. ¿Por qué? Porque los otros antibióticos, algunos de ellos actúan sobre el mismo sitio de unión de las tetraciclinas. Entonces, van a antagonizar, ellos compiten y ninguno consigue producir su efecto farmacológico. La absorción va a estar comprometida, como ya les comenté. Entonces tenemos interacciones entre alimento y la tetraciclina. Carbamazepina y fenitoína son dos importantes fármacos inductores del sistema enzimático hepático. Y si aumenta la metabolización de la tetraciclina, disminuye el tiempo de semivida. El etanol también actúa sobre las enzimas hepáticas y disminuye la semivida de la doxiciclina. Y las tetraciclinas se conocen, hay una reducción de la actividad de los anticonceptivos y potencian los efectos de los anticoagulantes orales. Entonces, cuando vamos a indicar una tetraciclina a una mujer en edad fértil, ¿qué es lo que hacemos? Señora, pode falar. E o que ela tem que fazer? Usar preservativo por 7 dias até o término. Não. E termina o uso da tetraciclina e ela usa preservativo por mais 7 dias. Não são todos. Tá? Não. Termina o tratamento com antibiótico e continua utilizando por mais 7 dias. Ela continua tomando o anticonceptivo. Tetraciclina depende. Se é para acne, 6 meses. Entendeu? Yo siempre a mis pacientes, cuando yo indico, por ejemplo, amoxicilina, ¿cuál es la principal reacción de la amoxicilina? Diarrea. Es común. En una mujer en edad fértil que utiliza anticonceptivo hormonal, se va a eliminar más temprano. Entonces yo le digo, bueno, mientras, si presenta diarrea durante el tratamiento con la amoxicilina, tenés que utilizar preservativo. No porque la amoxicilina actúa disminuyendo la eficacia del fármaco. Pero ¿qué pasa? No les comenté que el anticonceptivo tiene ciclo enterohepático. ¿Sí? Si aceleramos la peristalsis cuando hay diarrea, no se elimina más rápido. Entonces no hay tiempo de se reabsorber y mantener concentraciones adecuadas en la sangre. Es una manera indirecta, puede ocurrir. Entonces, siempre indico a mis pacientes que tienen que utilizar preservativo. El otro antibiótico, que ese sí es comprobado que disminuye la eficacia de los anticonceptivos, es la rifampicina. ¿Ah?
Rifampicina. Esse é o nome comercial dele? Rifampicina. É um fármaco que utilizamos para uno de los fármacos que se usa en el tratamiento de la tuberculosis. 6 meses de tratamento com rifampicina. Ah, namora? Eu... Deixa os bichinhos. Para tudo se dar um jeito nessa vida. Com certeza, com certeza. Bueno, indicaciones. Cuando utilizamos las tetraciclinas, ya les digo que son fármacos poco utilizados para infecciones de trato gastrointestinal, intraabdominal. Utilizamos mucho más aqui. A minha seta está aqui e ela não está ali. Infecciones sexualmente transmisibles. Clamídia. Utilizamos doxiciclina. Porque la clamidia es intracelular y él actúa muy bien, ¿verdad? Pero se usa para infecciones intraabdominales porque infecciones intraabdominales suelen ser polimicrobianas y actúa muy bien sobre gram positivo, gram negativos, actúa sobre los anaerobios. Enfermedad de Lyme, enfermedad por rickettsia, que es la fiebre maculosa, infecciones de piel también, principalmente el acné, y infecciones del trato respiratorio. ¿Cómo actúa sobre las espiroquetas? Tenemos acá la leptospirosis. ¿Preguntas? Seguimos entonces. Los fenicoles. Los fenicoles, el antibiótico que tenemos, el cloranfenicol, se descubre en 1947 y en 48 empezamos a utilizar en la práctica clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Como todos los otros antibióticos, su uso indiscriminado. Y a partir de la investigación de las reacciones adversas que los pacientes empezaron a presentar tras el uso indiscriminado del cloranfenicol, comprobaron algunas reacciones adversas muy graves con el uso de estos fármacos, como las discrasias sanguíneas, que pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces les digo que cloranfenicol nosotros nunca vamos a utilizar como primera elección a los pacientes y nunca vamos a utilizar de manera empírica a los pacientes. ¿Por qué? Porque tiene ahí una capacidad de producir reacciones adversas graves. Entonces, reservamos su uso para aquellas infecciones que pueden llevar al paciente a la muerte de una manera rápida, como será una meningitis. Cuando el paciente tiene contraindicación a los otros fármacos, no es que nunca vamos a usar cloranfenicol, sino que vamos a usar con más precaución. Tenemos que evaluar antes nuestro paciente. Tiene efecto bacteriostático por actuación sobre la porción 50S de los ribosomas. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, pero también impide la producción de las proteínas por las células eucariotas en nuestras células. Y esto es lo que justifica
la inducción de graves reacciones adversas por el clorofenicol. Y les digo que acá en Paraguay se usa de manera indiscriminada, porque yo encontré una bodega que vendía clorofenicol, pastillas, y yo le pregunté a la señora, ¿qué es lo que hace este medicamento acá? No, este se vende. ¿Y para qué sirve? Le pregunté. Ah, sirve para dolor de cabeza, dolor de garganta, si tiene una infección en la piel podemos tomar. Y él empezó, sirve para todo, es muy bueno. Para todo. Pero es nefrotóxico, neurotóxico, es un... Você sabe que tem lei, né? A lei do Paraguai, tem lei no Paraguai igual no Brasil. Só que não se respeita. Igual no Brasil tem lei que não pega. Não é? Tem farmácia também. Tem farmácia, Aham. Mas o que acontece? Essas farmácias que não respeitam, ela vende o remédio mais caro para pessoas e ela tem um médico por trás dela que faz a receita, entendeu? Aí ela está dentro da lei porque ela apresenta a receita, porque ela deve ter um convênio com o médico, alguma coisa, mas nunca paga o preço real do fármaco. Não, é tipo, você vai pagar pela receita também. Sim, sim. Como se fosse uma Unimed, vamos supor, se o remédio custa 30 e a consulta paga mais 30 pela receita, R$60. Exatamente. Quando eu fui tirar o isso, aí ela falou, um antibiótico para não tomar antes, né? Daí eu fui no Brasil, ela não tinha me dado a receita. Daí eu fui no Brasil, aí falaram, não tem receita. Aí eu vim no Paraguai, a mulher vendeu de boa. Mas aí a sua dentista é no Brasil ou no Paraguai? No Paraguai. Ah, é por isso. É por isso. Mas porque... não tinha receita nem nada, eu já pedi... Não, aqui vende. Aqui vende normal. Gente, a gente compra. A gente compra anestésico sem receita na farmácia. Anestésico para cirurgia, tipo fentanil. Essas coisas a gente compra. Entendeu? Porque aqui, infelizmente, né, não se respeita. Mas... E eu acho que também, por exemplo, falta remédio no hospital, daí a família precisa comprar. Elas precisam comprar. Então, se também precisasse, a família nem conseguir lá na farmácia comprar. É tudo um problema, né? É todo um problema, vai muito além, né? Mas no hospital se dá receita, tá? Se o paciente está internado e precisa, o médico faz a receita, entrega na mão do familiar e o familiar compra. Para hoy toda la política por todos los medicamentos lo es muy precaria. ¿Sí? En los medicamentos que son del servicio público no hay en el hospital, hay que salir a comprar otra vez por fuera. Es más caro y ese mismo remedio que te dice que no se puede vender otra vez. Mira la calle, dice prohibida su venta. É triste a nossa realidade. Bueno, y entonces, mira, el clorofenicol impide la proliferación, la producción de proteínas bacterianas, pero también impide la producción de proteínas mitocondriales en nuestras células, principalmente las células de la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una justificativa para la elevada toxicidad. Miren que tenemos acá la actividad antiinfecciosa, el espectro de acción del clorofenicol, gran positivo, gran negativo y los anaerobios. Pero recuerden que nosotros no vamos a utilizar de manera empírica. Primero se estudia la sensibilidad del microorganismo que está causando la infección en el paciente y después el paciente solamente va a ser sensible a este antibiótico, vamos a usar. Porque tenemos que evaluar el riesgo y beneficio. La farmacocinética, distribución amplia, se distribuye incluso por el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, próstata, pasa la barrera placentaria y se deposita en el bebé.
y pasa la barrera placenta, la barrera hematoencefálica a niveles importantes que permiten, por ejemplo, un acúmulo del fármaco en el sistema nervioso central. Los neonatos tienen su sistema metabólico, que son los niños hasta 28 días, y principalmente los niños que nacen más temprano, los pretermos. Ellos tienen su sistema metabólico que está inmaduro. Entonces ya se acumula por naturaleza el fármaco. Y los pacientes con insuficiencia hepática también van a presentar un aumento del tiempo de semivida porque su hígado ya no funciona como debería. En el paciente con insuficiencia renal va a presentar acúmulo y si se acumula tenemos toxicidad y cuanto mayor el acúmulo, mayor la toxicidad del fármaco. Porque miren que se elimina hasta unos 10% por vías renales. Y entonces la menor alteración en su cinética puede favorecer una mayor toxicidad. Las reacciones adversas que suele presentar, además de las reacciones del tracto gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, el paciente puede presentar también un gusto desagradable en la boca. El paciente puede presentar reacciones de hipersensibilidad que son raras, pero que puede pasar, como exantemas, fiebre, angioedema y esta reacción de Jarisch. Y esse nome estranho, Hershmeyer, não sei como que chama isso. Mas é uma reacción que suele presentar debido a que el antibiótico mata la bacteria y hay una inducción de reacciones de hipersensibilidad severa y que el paciente presenta estas alteraciones de piel. Pero este nombre, un nombre que parece algo muy grave, ¿verdad? Pero es autolimitada. El paciente no se queda con secuelas, no complica, es una manifestación benigna, pero una reacción de hipersensibilidad. Suele estar presente en los pacientes con sífilis principalmente, cuando empezamos con tratamiento. No es una reacción exclusiva de los fenicoles, sino que también con otros fármacos. Las reacciones adversas, tenemos reacciones que son por causas idiosincrásicas, que son aquellas causas que nosotros no podemos predecir, porque no sabemos que la alteración genética que tiene el paciente, pero tenemos la anemia aplásica que cuando presente suele ser mortal. Y si el paciente que se consigue tratar la anemia aplásica, él puede, tras algunos años, desarrollar leucemia, porque induce ahí alteraciones importantes. Son reacciones que no están relacionadas con la dosis. Se puede originar durante el tratamiento o después de terminado el tratamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a administrar estos fármacos a los pacientes, tenemos que realizar hemogramos con frecuencia y observar cómo que están las células sanguíneas. Pero ¿tenemos el riesgo de anemia aplásica? Tenemos. Pero este riesgo no contraindica el uso de cloranfenicol en las situaciones donde el medicamento puede salvar la vida del paciente. Evaluamos. Si no administramos, se muere el paciente. Y entonces le vamos a administrar. Y si él presenta anemia aplásica, después vamos a ver qué es lo que hacemos con este paciente. Pero nunca vamos a utilizar como medicamento de primera elección. Vamos a evaluar primero, ¿hay algún antibiótico que podemos utilizar para esta infección?
Si hay este antibiótico y el paciente no presenta ninguna contraindicación para su uso, vamos a usar el otro antibiótico menos tóxico. Pero si la respuesta es que no hay, vamos a utilizar los cloranfenicol. Las reacciones hematológicas que ocurren por toxicidad medular, y ahí tenemos reacciones que son frecuentes, que aparecen durante el tratamiento, y que suelen ser reacciones que están relacionadas con la dosis. La dosis máxima indicada es 4 gramos por día, no más que esto. Y se conoce el mecanismo. ¿Por qué? Porque se sabe que el cloranfenicol también actúa sobre la síntesis de proteínas de las células eucariotas. Entonces también vamos a controlar a los pacientes, controlando ahí la cantidad de eritrocitos, si el paciente presenta leucopenia, trombocitopenia, reticulocitopenia. Si ustedes quieren evaluar reticulocitos, tienen que solicitar el examen reticulocitos. No es un examen que viene, un dato que viene, por ejemplo, en el hemograma completo. Es otro examen. Pedimos reticulocitos y más hemograma. En el hemograma viene el conteo de las células rojas, de las células blancas, y viene el conteo de las plaquetas. Pero reticulocitos cuando quieren, tienen que solicitar. Y por suerte, todas las reacciones se revierten tras la suspensión del tratamiento. Y hay reacciones neurológicas que también están involucradas ahí con la dosis que se administra al paciente. Y miren, reacciones que aparecen tras la administración tópica o sistémica. Claro que esto va a depender la área por el cual nosotros administramos las cremas con cloranfenicol. Y tenemos reacciones adversas en los niños, los recién nacidos, la síndrome del bebé gris. Nosotros no debemos utilizar en las embarazadas, principalmente en el último trimestre, durante el parto o utilizar en los neonatos, pero vamos a evaluar. Si el único antibiótico que podemos utilizar, vamos a usar. Y vamos a controlar a los niños. ¿Y por qué que los niños pueden presentar ahí esta síndrome? Por su inmadurez de todo su sistema metabólico, que permite un acúmulo del fármaco. Entonces tenemos reacciones, manifestaciones clínicas que surgen ahí en las primeras 24 horas. Si no suspendemos el fármaco y empezamos a tratar, el bebé se va a presentar entonces en las próximas 24 horas con color gris, un mal estado general y hasta 40% de mortalidad. Se você não dá, ele morre. Se você dá, ele tem 60% de chance de viver. Entendeu? Não é fácil, né? O tratamento do gato, ele é recém-nascido. Depende do que ele tem. Mas não chega a ser pré-naturo. Como? Recém-nascido normal. Não, isso para o normal ou para o prematuro. Isso é para recém-nascido. E se ele é prematuro, é mais comum de aparecer, se usa. Porque ele tem o sistema metabólico dele mais imaduro ainda. Mas o prematuro já não faz corticoide, né? Não, aí você está falando da maduração pulmonar, é outra coisa. O corticoide. Não. Nós temos que fazer medicamento, né, para prematuro, principalmente se ele tem uma infecção neonatal, dificilmente vamos usar esses fármacos. Tá? A gente usa porque tipo, já está fazendo uso de outros... ampicilina com gentamicina é o mais comum de utilizar nos nenéns. Isso daí tem que ser identificado,
Com certeza. Praticamente não vão usar. E isso nós, como clínicos gerais, a gente nunca vai chegar nesse ponto. Isso daí é para pediatra mesmo. Síndrome del bebê gris. Segundo parágrafo da definição. Gente, não vai ter nada. Não. Não, esquece. El cloranfenicol es inhibidor de algunas enzimas del sistema citocromo P450, entonces, consecuentemente, reduce el aclaramiento de varios fármacos, ¿verdad? Y miren, ¿cuándo vamos a utilizar estos fármacos? Nunca son de primera elección. Entonces, puedo poner sobre el cloranfenicol, marque el incorrecto. Fármaco que actúa sobre la porción 30S de los ribosomas. El fármaco que también tiene acción sobre las células eucariotas. Y es un fármaco de primera elección para el tratamiento de las infecciones. Não. Tá? Fácil, não é? É assim as minhas perguntas, sabia? Eu sei que andaram falando nos corredores aí. Andaram falando nos corredores aí que as minhas perguntas são as mais difíceis, não sei o que, não. É as que tem que fazer vocês pensarem. Se vocês entendem o que eu estou falando aqui, é fácil. São mecanismos onde as bactérias desarrollan resistencias contra los antibióticos. Marque lo correcto. Sí. Las bacterias expresan bombas de flujo que facilitan la entrada del antibiótico. É verdade? É. Não, o que faz a bomba de fluxo? Pega de dentro e joga para fora. Las bacterias producen enzimas que favorecen la acción del antibiótico. O que faz a enzima? Degrada o antibiótico. Gente, é coisa assim. É só vocês... Juro para você. É claro que vai ter uma pergunta mais difícil, vai. Porque eu não posso fazer pergunta 100% fácil. Por que não? Existe um protocolo para a gente fazer prova. Mas é por falta de atenção, porque não estudou. Tenho culpa essa pessoa, não estudou? Não. Você tem dificuldades? Sabia disso? Tem pessoas com dificuldades? Eu também. E essas que estão mais lascadas, porque tem que estudar mais ainda. É assim. Eu sei. Eu também estou cansada. Sabia que eu também não tenho férias desde que eu me formei? Porque eu continuei estudando por revalida? Não, eu tô. Ué, mas eu não... Ué. Mas eu já passei pelo que vocês estão passando aí. Eu passei por tudo isso junto com vocês. Não, gente, eu não tenho férias. Eu não tenho férias. Vocês não têm culpa também, mas eu não tenho férias. Entendeu? Não, senhor. Vocês já têm até as provas que nós demos na pandemia. P1, P2 e P3. Vocês não têm as perguntas das provas online que vocês fizeram. Vocês não tiraram print lá das coisas que vocês... Aqui, ó. Vem me enganar não, porque eu já fui estudante. Não. Você tem 5 anos de história? Então, aí... Ó, vocês estão vendo, né? Que o companheiro tem e não divide com vocês, né? É, Bruno? Ó. Eu não tenho nada também. Eu também não, mas quem tiver para passar. É, gente, pois é, ó, estamos descobrindo coisas aqui nessa aula. Bueno, abscesos cerebrales
¿Por qué podemos utilizar para abscesos cerebrales? Porque penetra bien y se deposita bien en el líquido cefalorraquídeo. Puede estar asociado o no a la penicilina, y es la penicilina cristalina, porque las otras penicilinas no pasan la barrera hematoencefálica. Meningitis bacteriana por Haemophilus influenza resistente a ampicilina. Hoy en día es difícil el desarrollo de infecciones por Haemophilus porque existe vacuna contra este microorganismo. Infecciones por anaerobios, pero nosotros utilizamos otros fármacos que son eficaces contra los anaerobios y que son menos tóxicos. ¿Preguntas? No. Las lincosaminas. Las lincosaminas son un grupo de fármacos que tenemos dos representantes, lincomicina y clindamicina. La más utilizada es la clindamicina. ¿Por qué? Porque presenta una mejor cinética, un mejor espectro bacteriano y una importante acción contra anaerobios. Los dos fármacos más utilizados para anaerobios, clinda y metronidazol. La lincomicina es la lincosamina natural que se extrae del Streptomyces lincolnensis. De la linco. Mecanismo de acción: inhibe la producción de las proteínas bacterianas al unirse a la porción 50S de los ribosomas, igual a la eritromicina y al cloranfenicol. Por eso que nosotros no podemos asociar estos grupos de fármacos porque ellos compiten por el mismo sitio de unión. También los microorganismos generan ahí mecanismos de resistencia, como altera la porción 50S, produce enzimas, y se sabe que hay una resistencia cruzada entre la linco y la clinda. Entonces, si viene un informe, un resultado de un antibiograma donde se testó lincomicina y viene resistente, no puedo dar de linco y clinda a este paciente, porque ahí ya sabemos que hay las reacciones cruzadas. Actividad antibacteriana, esto es el más importante. ¿Qué fue? Está na minha lista negra você, Bruno. Mas a gente faz toda pergunta de novo, tá? É só para vocês estudarem. É que nem eu. Eu estudo por questão. Sim, eu estudo porque... Eu, particularmente, eu não gosto de precisar por prova antiga, porque a probabilidade de cair mesmo pergunta é muito baixa. Sempre cai, mas não é... Não memorizem as perguntas, entendam as perguntas, entendeu? Eu estudo também só por questão, agora não tem mais essa não. Só por questão. Mas assim, ó, só peguem as questões depois que vocês já fizeram o resumo, já leram os livros, aí vocês vão ver. É a última coisa, exatamente. Tá? Mas o bom da estudar para as questões é você ter um direcionamento do que você vai ler e do que você vai focar no livro. É relativo, tá? Muito relativo. Para você ter uma ideia de como você tá. É relativo. Pior que é mesmo, porque geralmente quando eu faço essas provas, assim, eu tiro 70, 80, todo mundo muito melhor na prova. Viu? Não sei se é porque você fica mais focado quando é na prova, você começa a ver. Sim. Eu direto tipo. Eu fico tipo. Tipo. Mira, tenemos estafilococos. Estos estafilococos áureos. Tenemos estafilococos sensibles a la meticilina y resistentes a la meticilina. Estos que son resistentes a la meticilina también son resistentes a las lincosaminas, son resistentes a los macrólidos. É mais um monstrinho aí que é difícil de dar conta deles. Tá? La clindamicina
ella también tiene una mayor potencia que la lincomicina. Antiguamente en Brasil, por ejemplo, cuando no había este control de los antibióticos, las personas se engripaban, se iban a la farmacia y en la farmacia le ponían lincomicina o gentamicina, una dexametasona de depósito y un mentol. Y le aplica un combo bomba. Y claro que va a mejorar el paciente en 20 minutos. Mató la vitamina C. Y también, muchas veces vitamina C. Y entonces, miren el uso indiscriminado. Ahí, el cuento que es grave. Y la clindamicina tiene ahí su importancia acción contra los anaerobios, bacteroides, el Fusobacterium, ¿qué más que tiene ahí? Peptostreptococcus, Clostridium perfringens. Clostridium y bacteroides sí o sí tienen que saber para su vida médica. Reacciones adversas. También van a presentar dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, colitis pseudomembranosa, las reacciones de hipersensibilidad. Se conoce ahí algunas alteraciones hematológicas que se puede generar tras el uso de la clindamicina. También se conoce un importante bloqueo neuromuscular que les pueden causar, que por suerte se revierte con calcio. Pero tenemos otras reacciones adversas que están relacionadas con la administración de estos fármacos. Lincomicina no podemos administrar el fármaco de una manera rápida en bolus, porque podemos inducir una hipotensión importante y generar un colapso cardiovascular del paciente. Entonces se diluye en un suerito y vamos a pasar este suerito hasta 60 minutos. Y la claritromicina no se suele administrar intramuscular y hacemos endovenoso y ahí puede haber el desarrollo de tromboflebitis. Las aplicaciones terapéuticas. Vamos a hacer un intervalo. 10 minutos. Tengo que tomar agua y volvemos enseguida. Intervalo, chicos. Volvemos a las 11:30. Ok, profe. Ok, profe. Ok, profe.
Tá bom, mas vamos continuar. Aplicaciones terapéuticas de la clindamicina principalmente y del ácido fusídico que el libro le mete ahí en esta tabla. Infecciones por anaerobios. ¿Cuál es la principal indicación de clindamicina? Infecciones por anaerobios. Infecciones por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina en pacientes alérgicos a penicilina. ¿Por qué? Porque si es resistente a la meticilina, no actúa. Vimos en el slide anterior. No sirven casos de abscesos cerebrales porque no pasa la barrera hematoencefálica en cantidad suficiente para llegar a concentraciones que van a permitir que él tenga su acción sobre las bacterias. No pasa con facilidad como el cloranfenicol, por ejemplo, como otros antibióticos. Infecciones abdominales graves, porque son infecciones que suelen ser polimicrobianas y entonces se asocia a otros antibióticos. Como Clinda cubre los anaerobios, tenemos que dar antibióticos que cubren gram positivos y gram negativos, y entonces se suele administrar con gentamicina. Genta y Clinda es lo más común y que van a ver con frecuencia. El ácido fusídico derivado de un otro hongo y utilizamos para infecciones por estáfilo resistente a la meticilina y productores de beta-lactamasas, que son aquellas enzimas que degradan a los beta-lactámicos. También actúa igual a todos los fármacos que estamos viendo de este capítulo, que inhibe la síntesis proteica. Su administración es exclusivamente vía oral, no hay administración parenteral de este fármaco. Indicamos ahí para estáfilo resistente a otros antibióticos y los estáfilos resistentes a la meticilina. La polimixina, un otro antibiótico, este sí suele utilizar con frecuencia porque actúa muy bien contra pseudomonas. Tenemos otros fármacos que también actúan sobre pseudomonas, pero cuando la pseudomonas es un microorganismo que no todos los antibióticos actúan sobre ella y suele ser resistente a muchos de los antibióticos. Entonces tenemos ahí la polimixina B y la polimixina E, o conocida como colistina. ¿Cómo actúan como un detergente sobre la membrana externa de las bacterias gram negativas? Las polimixinas presentan un efecto bactericida porque permiten la destrucción de la bacteria. ¿Y cómo actúan sobre la membrana externa? Ellas es un fármaco que no depende de la fase por el cual la bacteria se encuentra. Mismo en fases de la bacteria que se encuentran inactivas, ellos tienen efecto. Miren que actúan, que inducen la pérdida de la integridad celular al unirse a los fosfolípidos de la membrana externa. ¿Y cómo que la bacteria sobrevive a la acción de estas polimixinas? Reducen la polimixina, reducen la capacidad de la polimixina de unirse a su sitio de unión. Ellos prácticamente retiran desde la superficie el sitio de unión y entonces las polimixinas no encuentran su blanco, no encuentran su receptor para poder actuar sobre las bacterias. Tenemos un efecto bactericida y la farmacocinética de las polimixinas es interesante porque tenemos polimixina para administración tópica, administración en aerosol
principalmente a los individuos que tienen fibrosis cística y que ellos tienen una mayor propensión a desarrollar infecciones por pseudomonas. Y por vía oral, donde todas estas vías de administración aquí, esperamos su acción localizada. Sea su acción sobre el tracto digestivo, pero la luz del tracto digestivo, aerosol, su acción tópica sobre los pulmones y acción tópica para pasar en afecciones de piel. Y tenemos la administración endovenosa e intratecal, donde administramos directamente en el líquido cefalorraquídeo. Se retira un poco, hace la punción, se retira un poco del líquido cefalorraquídeo y se pone el antibiótico. Debemos ajustar la dosis porque es un fármaco nefrotóxico, neurotóxico, y si el paciente presenta cualquier alteración en su tasa de filtrado glomerular, se ajusta dosis para impedir el acúmulo del fármaco, porque miren que se aumenta el tiempo de semivida de este fármaco. Las reacciones adversas, miren, hasta 20% de todos los pacientes que utilizan polimixina en dosis normales, no estamos hablando de sobredosis, hasta 20% desarrollan nefrotoxicidad. ¿Y cómo se presenta la nefrotoxicidad? Con insuficiencia renal aguda. Si tiene insuficiencia renal, ¿qué es lo que pasa? No elimina el fármaco se acumula, es un círculo vicioso. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar este fármaco, debemos controlar la función renal del paciente con frecuencia, porque se conoce esta potencialidad de causar nefrotoxicidad en muchos pacientes. La neurotoxicidad, el paciente puede presentarse con vértigos, mareos o parestesia, que es la sensación de hormigueo en región perioral y también de extremidades. Pero todo se resuelve cuando se suspende el fármaco. Y dosis elevadas produce bloqueo neuromuscular que el paciente puede presentar con alteración, una inhibición del centro respiratorio, no que inhibe el centro respiratorio, pero depresión respiratoria. El paciente no consigue más respirar porque esos músculos no tienen fuerza. Entonces hace apnea. Las aplicaciones terapéuticas, otro fármaco, no es un antibiótico de elección, de primera elección para las infecciones por gram negativos, incluso las pseudomonas. Se estudia el microorganismo que está causando la infección en el individuo y muchas veces son sensibles solamente a la polimixina. Ahí se utiliza este fármaco. Si no, vamos a elegir un fármaco que sea menos tóxico, ¿verdad? Tenemos aplicaciones terapéuticas, solución tópica, en crema o soluciones, gotas oftálmicas, otológicas o pomadas para administrar la piel. Acá ustedes van a tener la oportunidad de estar en el hospital y entrar en una pieza de un paciente con un pie diabético con pseudomonas, por ejemplo. El olor es característico de pseudomonas. El color de la secreción de la herida es característica de pseudomonas. Vamos a hacer un cultivo y antibiograma solamente para confirmar, porque es muy característico y nunca más se van a olvidar. No da gusto y nunca más vamos a olvidarnos. Para uso sistémico en infecciones respiratorias, principalmente en fibrosis quística, como ya les comenté. Y si el paciente presenta meningitis
podemos administrar intratecal. Y para los casos de gastroenteritis graves por Escherichia coli, que es un gran negativo y que no responde a otros tratamientos, podemos administrar por vía oral y esperamos el efecto sobre el tubo digestivo. Pero se recuerden, nunca va a ser un fármaco de primera elección. La mupirocina, un otro fármaco, y ahí tenemos un fármaco derivado de una bacteria, la Pseudomonas fluorescens, que presenta una actividad antibacteriana importante que actúa también sobre el Staphylococcus resistente a la meticilina y también sobre otros gram positivos y gram negativos. Actúa de una manera diferente de los fármacos que vimos anteriormente. Actúa sobre la síntesis de proteína, pero no sobre los ribosomas, sino que sobre enzimas que participan en la producción de las proteínas bacterianas. Y su efecto depende de la dosis. Puede presentar efecto bactericida o bacteriostático. Cuanto mayor la concentración que llega al local de la infección, va a presentar un efecto bactericida. Pero miren que su administración es exclusivamente tópica porque se conoce el potencial tóxico de la mupirocina. Entonces, podemos utilizar mupirocina. Como es tópico, ¿qué es lo que vamos a recordar? Infecciones cutáneas, infecciones, por ejemplo, cuando el paciente está con una quemadura, los pacientes que presentan infecciones de piel por microorganismos resistentes, como el estáfilo. Infecciones, cuando el paciente presenta una lesión de piel y alteraciones sistémicas, no podemos administrar mupirocina sistémica, pero vamos a asociar a otros antibióticos que actúan de manera sistémica. Y también se utiliza para los pacientes que son portadores del estáfilo nasal. Ahí tenemos gotitas nasal que permite la eliminación del estáfilo. La bacitracina, un otro fármaco. Ustedes conocen siempre la bacitracina asociada a la neomicina. Un nebacetin. Una crema que se usa para cualquier heridita de piel. Pero ya hubo estudio que comprobó que lavar con agua y jabón tiene la misma eficacia. ¿Ah? E você passou o quê? Minha mãe tacava miodo. Ah, mas por isso que arde, né? Era o mertiolate? Mas... Não. O mertiolate era caro na época. Não, o mertiolate não era... Sabia que era caro, né? Não sei. Mertiolate todo mundo usava. Porque o mertiolate todo mundo usava porque não era dolorido. Não, o mertiolate era dolorido. O que era que doía? Tinha um que ardia. Era o mertiolate, né? Não arde mais. Uma retinha assim que esfregava em cima do Raiz. Bueno. Gritava, mas esfregava mais ainda. Minha mãe fazia assim, ela jogava as canetas aí, ó. Bueno, la bacitracina presenta un efecto bactericida al impedir la síntesis del peptidoglucano. Todos los antibióticos que actúan sobre la pared son bactericidas, ¿ok? Espectro de acción contra gram positivas. La mupirocina es gram negativa y este gram positiva. Muy nefrotóxica, por eso se utiliza solamente por vía tópica para infecciones dérmicas y oculares. Es más común las infecciones dérmicas. Y la fosfomicina, un antibiótico con acción bactericida que bloquea la síntesis de la pared celular, entonces actúa de manera sobre la pared de las bacterias y causa la muerte de las bacterias, ¿verdad? La fosfomicina es un buen antibiótico, principalmente para infecciones del tracto urinario, porque su administración 2 gramos
vía oral, dosis única y ya está. Es un buen antibiótico. Y también se puede utilizar para los casos de infecciones en las embarazadas. Porque nosotros no podemos utilizar cualquier medicamento, ¿verdad? Y la fosfomicina tiene indicaciones. Actúa sobre las enterobacterias y también sobre el estáfilo y Neisseria, que es un gran negativo. Tenemos varias vías de administración. Pasa bien por la barrera hematoencefálica y placentaria y escasa toxicidad. Y la indicación principal, infecciones del tracto urinario, incluso bacteriuria asintomática en las embarazadas. Entonces es un buen medicamento. De primera elección tenemos ahí nitrofurantoína, fosfomicina y sulfacuntrimetoprina y las penicilinas. Antiguamente se utilizaba mucho las quinolonas, pero ya se está limitando el uso de las quinolonas por varios factores. Preguntas, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Oi. Pode ler tudo. É porque não ia dar tempo, tá? Não, é para ler tudinho. Vou fazer a chamada de vocês.